Bien, el tema que me toca es el Evangelio y el auge de la doctrina reformada en los últimos años. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con una oración, así que oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos concede, Señor, para hablar de tu palabra y que sea ella abriendo nuestros corazones, Señor, y receptando esta verdad. Y Señor, tú abras el entendimiento también de cada uno de nosotros para entender, Señor, doctrinas que tal vez eran tan oscuras para nosotros y que nunca tal vez la habíamos conocido o si alguna vez la escuchamos, Señor, pero nunca nos enseñaron. Ayúdanos, Padre, a que seamos receptivos nuestros corazones para aceptar tu verdad. Y danos la sabiduría para entenderla, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Sixto ha dado un tremendo inicio de cómo ha llegado el Evangelio aquí. El Evangelio de la línea reformada no lo hemos conocido aquí en Ecuador. ¿Sí? Yo lo vine recién a conocer en el año 2009. 2009 comencé a leer, comencé algunos comentarios de escritores, comentaristas, y entendí un poco de la doctrina reformada, pero antes cursé un seminario, leí sobre la reforma, pero nunca fue para verdaderamente hacer un cambio en mi vida, porque eso no se enseña. Y si nosotros preguntamos cuál es la influencia más significativa en la vida espiritual de la gente aquí en Guayaquil, en nuestro Ecuador, y podríamos decir en el resto de Latinoamérica, bueno, pues es fácil contestar, es el catolicismo romano. Esa es la gran influencia espiritual que nosotros hemos tenido aquí. Nuestras vidas han estado llenas del conocimiento del catolicismo romano. Y también hay algo interesante, que vemos un animismo. Eso es una realidad presente aquí en nuestra ciudad, en Guayaquil, ¿sí? El animismo. Y se ve mucho eso en la línea pentecostal, se ve mucho de esto, ¿no? A dar vida a objetos y cosas así, se ve mucho de esto. Y como que no erradicamos ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Pero ¿qué cosas frecuentemente malentienden aquellos que están fuera de la iglesia de aquí de Latinoamérica? Cuando nos ven a nosotros, ¿qué es lo que ellos malentienden? Y nosotros podríamos decir en verdad ahora nosotros que algunas personas miran el cristianismo aquí en Latinoamérica y asumen falsamente varias cosas. Algunos asumen que Latinoamérica ya está evangelizada. No, sí, pues si ya ellos han sido evangelizados. Y por lo tanto, la gran comisión ya ha sido cumplida aquí en Latinoamérica y de manera que ya no se debe hacer algo de eso. Y eso es totalmente equivocado. Si estuvieron en la predicación anterior, ustedes pueden entender un poco por qué necesitamos que Latinoamérica sea reevangelizada o sea evangelizada verdaderamente. Creo que comenzamos a entender por qué, porque el verdadero evangelio no lo hemos tenido nosotros. Y eso hace que nosotros no hayamos crecido espiritualmente, un evangelio sólido, en una fe verdadera en el poder de Dios y en el poder de Cristo. Y entonces por eso hay tantas doctrinas nuevas que salen y todo el mundo las abraza y otra vez, es una debilidad. El cristiano solo pasa en un sube y baja, pero no hay una firmeza en el cristianismo, pero es por causa del evangelio que no lo hemos recibido de la manera completa o sólida. Hemos dicho que la reforma para nosotros pasó en Latinoamérica como de largo, ¿sí? Porque tal vez de Portugal, de España, los barcos que vinieron fueron acá, a Latinoamérica. Y la verdadera reforma, los reformadores no llegaron acá, ¿no? Nos llegaron el evangelio del lado de Europa, de España. Y entonces la mayoría de esos misioneros vinieron de allá
y nosotros no hemos tenido el verdadero evangelio. Y posteriormente, cuando hubo los avivamientos, ¿no? Con Jonathan Edwards, que es el primer gran avivamiento, eso fue centrado en lo que era la Nueva Inglaterra, que es lo que es Estados Unidos el día de hoy. Pero el segundo avivamiento ese evangelio fue el que vino acá y que no llegó de la manera sólida como nosotros esperábamos. Entonces, ¿cómo ven los cristianos latinoamericanos? ¿Cómo ven las escrituras? Porque ese ha sido el problema para nosotros, es un problema para nosotros. Bueno, aquí en Latinoamérica se ve que las escrituras, es la palabra de Dios. Y tal vez creen que es inerrante e infalible también, en general. Pero el problema es que para la mayoría la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente. Entonces tú ves cómo la gente se lanza a coger el socialismo, a coger cuestiones investigativas que para la iglesia hacerla mejor, la psicología, todo eso, porque la Biblia no la veo que sea suficiente para tratar algún problema que traen los hermanos en la iglesia. Y entonces se echan manos de otras herramientas que son filosofías humanistas. ¿Ves? Y ese ha sido uno de los graves problemas aquí, no solamente en nuestra ciudad o Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Es una realidad eso, ¿no? Entonces encontramos muchas cosas extrabíblicas y ese es un grave problema de las escrituras. Ahora, nos alienta algo importante aquí en Latinoamérica, de que hay una hambre de la palabra de Dios, y eso es bueno. Y solo Dios provoca algo así, un deseo de conocer la palabra de Dios. De hecho, en el 2009 yo pertenecía a una iglesia, había sido pastor casi 14 años en una iglesia, y estoy en una denominación, y el problema en las denominaciones es que nos creemos que tenemos la absoluta verdad y dominamos las doctrinas bíblicas, y nadie nos podría enseñar porque mi denominación es que tiene la verdad. Y la realidad es que las denominaciones, el gran problema de las denominaciones es que muchas de ellas ponen la palabra de Dios debajo de sus edictos o de las normas que ellos quieran hacer. Y solo ellos pueden decir, no, eso no es bíblico, pero la Biblia dice, pues no interesa, lo que dice la denominación es esto, y debes hacer lo que dice la denominación. Es un problema allí de que no ponemos a la palabra de Dios como la verdad de Dios por encima de todo. Otro gran ánimo para nosotros es que esta gran hambre que se ha despertado, y hay un gran número de personas que dejan iglesias con enseñanzas no bíblicas, y eso es bueno. No estamos aquí animando a las personas a abandonen su iglesia o algo así, no, pero si ve que ya no hay algo bíblico allí, no está funcionando eso, entonces usted como padre de familia tiene a sus hijos, a su esposa, usted es responsable de alimentar bíblicamente a su familia. Y si ya ve que esa iglesia no responde, ha hablado con el pastor y no hay cambios en absoluto, entonces está bien. Ahí vemos muchas personas que salen de esas iglesias y están buscando iglesias donde sean alimentados con la verdad de Dios. Y eso me anima a mí, en verdad, me anima a mí. Porque por lo menos hay un deseo que Dios está poniendo y no están viendo que allí está la verdad y entonces están buscando lugares donde se predique la verdad. Y lo bueno también es que hay personas en muchas iglesias que todavía se sujetan a los pastores. No estoy diciendo que el pastor está por encima de Dios, de la Biblia y esto, pero al menos hay ese sentido de sujetarse, de obediencia, como dice la Biblia. Mientras ellos predican la verdad, todos nos sujetamos a lo que Dios dice. Y hay una sujeción a los pastores. Y eso anima en verdad, porque cuando se sospecha mucho de un pastor, entonces la gente va a la iglesia y como que dice, no sé si será verdad, no, o esto o lo otro, ¿no? Pero si hay un sometimiento a los pastores, es que se está creyendo la verdad de Dios. Y la gente todavía cree en lo sobrenatural, así que no hay dificultad para creer en la palabra. Aunque hay este animismo de manera natural aquí en nuestro Ecuador,
¿sí? Que no es bueno, pero por lo menos abre el espacio para que algo sobrenatural lo puedan escuchar, que es la palabra de Dios, es algo sobrenatural, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo entendemos nosotros el Evangelio y el auge que ha venido aquí a toda Latinoamérica, sobre todo aquí a nuestro Ecuador, a nuestro Guayaquil? Y solo para entender un poco qué es esto, voy a referirme un poquito a la Reforma. Y por favor, no estoy hablando de que la Reforma es lo máximo, está por encima de las Escrituras, nada que ver. Vamos a ver lo que ocurrió en la Reforma brevísimamente para que podamos entender entonces el significado de lo que es el Evangelio el día de hoy, por qué no lo recibimos así. Pero la Reforma ha sido el evento más importante en la historia de la Iglesia, de verdad. Creo que el más importante fue cuando los apóstoles recibieron toda la revelación de Dios. Eso fue lo más importante, pero en la historia de la Iglesia, de allí hacia acá, ese ha sido el evento más importante. Y el impacto de esa reforma no solamente fue a Alemania o en algún monasterio o solamente ahí en Roma donde estaba el Papa, sino fue a escala mundial. Fue un impacto a nivel mundial. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó ahí sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, ¿sí? Y allí en Alemania registrando su protesta contra los abusos del papado. Nosotros cada 31 de octubre, aquí en nuestro Guayaquil, se celebra Halloween. Nosotros deberíamos celebrar este día de la Reforma. Fue un momento importante y vamos a ver por qué fue importante y todavía sigue siendo tan importante para nosotros. La Iglesia desde su nacimiento en el tiempo de Pentecostés hasta un poquito antes de la Reforma se había alejado poco a poco de la verdad enseñada por Jesucristo y los apóstoles. Ese fue uno de los grandes problemas. Mientras avanzaban los siglos, la Iglesia se fue alejando de la enseñanza apostólica, de lo que Jesús también había dejado. Y en medio de esa gran agitación política y cambios culturales, la Iglesia había caído bajo el control del sistema romano papal para ese tiempo, ¿sí? Y se había convertido en totalmente corrupta y herética. Así estaba la Iglesia. 200 años antes de la Reforma, solo 200 años antes de la Reforma, Dios levantó a dos hombres para preparar en 200 años posteriores la Reforma. John Wycliffe en el 1320 vivió él hasta el 1384 y él comenzó a ver los errores y las herejías del papado y entonces él comenzó a escribir y a machacar y a hablar sobre eso, a criticar esos errores de la Iglesia. Y su mayor contribución fue haber traducido la Biblia en inglés. Y eso ayudó muchísimo, porque recuerde que el Papa, la Iglesia Católica, no permitía que se traduzca la Biblia a ninguna lengua vernácula, en ninguna ciudad, en ningún país. Todo el latín se manejaba en ese tiempo y nadie entendía, pero ni los sacerdotes entendían, ¿sí? Pero esa era la Biblia, solo ellos la manejaban. Así que la Iglesia Católica era la única que tenía la Escritura. ¿Qué podía hacer usted si éramos ciudadanos comunes? Qué diferente el día de hoy, cómo tenemos Biblias y podemos ir a comprar muchas Biblias. Ella era dueña de la verdad. Ese era uno de los problemas de la Iglesia. Así que este hombre ayudó a allanar el camino para la Reforma que vendría. Por eso a él se le llamó la estrella de la mañana de la Reforma. Y otro de los hombres antes de la Reforma fue Juan Hus, 1360 al 1415, y él también predicó de los abusos de la Iglesia, es decir, del pecado de la Iglesia, del purgatorio que ellos inventaron, de las peregrinaciones, del culto de los santos, de las reliquias, innumerables otras cosas que tenía la Iglesia Católica. Y las autoridades de la Iglesia lo acusaron de ser un hereje en el concilio de Constanza y lo quemaron en la hoguera. Pero Dios usó a estos dos hombres, junto con otros más, para preparar a la Iglesia de lo que ocurriría 200 años después.
Y así apareció el personaje principal de la Reforma, que es Martín Lutero. Entró al sacerdocio a los 23 años en un internado. Allí aparentemente él se hizo religioso en el 1507. Empezó a predicar a Dios ocupando el púlpito en la iglesia en la Universidad de Wittenberg, 1515. Y el papel de liderazgo, siendo un monje todavía, nació del estudio del libro de Romanos. Sobre todo de Romanos 1:17, porque el Evangelio de Dios, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en esa tranquilidad del monasterio, el monje con sentimiento de culpa había descubierto la verdad gloriosa del Evangelio con ese texto. Que una persona está bien con Dios por la fe en el lugar de las buenas obras. Él pensaba, la justicia de Dios. Cada vez que leía la justicia de Dios, él se enfermaba porque decía, la justicia de Dios debe venir a mí porque soy pecador. Y entonces él no se podía sacar la justicia. De eso le estorbaba, le decía, es que entonces tengo que hacer méritos, tengo que ganarla, porque ¿cómo puedo calmar la justicia de Dios? ¿Cómo puedo quitar la justicia de Dios por el pecado? No podía, ¿sí? No la entendía, ¿sí? Él entendía por eso que eran las buenas obras. Y si tú haces, la iglesia decía, si tú cumples con los sacramentos, si tú haces la confesión, si te autoflagelas, en ese tiempo todavía existía eso, te autoflagelas, haces peregrinaciones, adoras reliquias y muchas otras cosas, entonces tú puedes alcanzar la salvación. Pero él había hecho de estas cosas, confesiones y todo, no le servía. Su mente todavía decía, soy culpable, la justicia de Dios, ¿sí? Pero él luego entiende que esa justicia de Dios significaba que Él la provee. ¿Sí ves? Que Él la provee. Dios te da su justicia, la justicia de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que no entendía él humanamente. Leía y leía y decía, no puedo sacarme de esto. No tengo paz en mi vida. Pero cuando Dios le da esa claridad, abre su corazón y él entiende esa verdad, y él entiende, entonces ya entiendo esta justicia de Dios. No es que yo la debo cumplir porque nunca la puedo cumplir. Será algo que Dios me la da a mí. Y así es como se cumple la salvación. Entonces la iglesia sostenía que la salvación se obtenía haciendo todas estas obras y de esa manera había distorsionado la doctrina de la salvación. El 31 de octubre del 517, Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y esa tesis se enlistaban todas las cosas que eran no bíblicas sobre la venta de sacrílega de las indulgencias. Cuando las autoridades romanas exigían que Lutero se retractara de sus opiniones en la dieta de Worms, él se negó, y eso fue el 18 de abril del 21, él dijo así, a menos que se me muestre por la Escritura, y en razón de que estoy equivocado, no voy a renunciar. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Eso fue lo que él dijo y no se retractó. Bien, a pesar de eso lo condenaron y lo declararon fuera de la ley y ser un hereje, y ellos fueron incapaces de detener el fuego que había comenzado. Lutero, nunca pensó dividir la iglesia católica, jamás en su vida. Pero eso fue, como quien dice, el primer fuego que comenzó a incendiarse, ¿no? Todo eso, ¿no? Cuando los gobernantes católicos de Alemania fueron ordenados por el emperador del Sacro Imperio Romano para hacer cumplir el edicto de Worms, algunos de ellos protestaron y llegaron a ser conocidos como protestantes. Desde ahí se llamaron ellos los protestantes. Ahora, esta influencia de Lutero se expandió por toda Alemania y muchos países de nuestro entorno a través de este y sus otros escritos. La reforma se extendió rápidamente por toda Europa y el mundo. Eso nunca se imaginó, eso lo hizo Dios. Finalmente fue a Ginebra, fue a Suiza, ¿no?
y en Suiza se sustituye por Wittenberg como el centro del movimiento protestante, y allí resurge Juan Calvino. Él sustituye a Martín Lutero, ¿sí? Y él fue la cara de la Reforma. Posteriormente, Juan Calvino, él era un poderoso predicador, era teólogo y predicaba expositivamente el texto. De hecho, usted puede comprar los comentarios en la CLC de Calvino, de todos los libros del Nuevo Testamento. Tiene comentarios, ¿no? Él los escribió y él predicó de esa manera. Él definió y él defendió la doctrina de la Reforma. Y el fundamento de su ministerio era la Escritura. Así que este hombre fue el que expuso la misma palabra de Dios, la misma verdad de Dios, ¿sí? Y lo hizo en ese lugar y en otros lugares que fueron llevados, ¿sí? Posteriormente Calvino, cuando el Señor lo salvó, se unió al movimiento protestante del catolicismo en 1533. Y el púlpito allí en Ginebra se convirtió en el centro neurálgico teológico de este movimiento, de una expansión que ya no tenía límites. Eso avanzaba y avanzaba. Ningún otro teólogo de la historia escribió más amplia o efectivamente acerca de la doctrina bíblica como lo ha hecho Calvino. Extensos escritos. Es por eso que cuando los líderes del Sínodo de Dort necesitaron una respuesta bíblica a los 5 puntos del arminianismo, los cuales fueron promovidos por los discípulos de Jacobo Arminio, la enseñanza de Calvino fue sobre la salvación, fue organizada en 5 categorías para refutar el arminianismo. El arminianismo, solamente les resumo brevemente, fue el evangelio que nos llegó a nosotros. Es decir, un énfasis en que yo puedo recibir a Cristo. O sea, yo decido por Cristo. ¿Ves? Ese es el evangelio que nos ha llegado a nosotros. ¿Has visto tú cuando damos testimonio de conversión? Escuche todos los testimonios de conversión. Dice, yo vivía mi vida así, entonces yo vi que Cristo podía salvarme. Entonces yo recibí a Cristo, yo abrí mi corazón. Todo es yo. Y ya tú entiendes, si estuviste en la primera predicación, por qué el énfasis estaba en el hombre. Porque Arminio, esa teología salió justamente del segundo movimiento que hubo espiritual allá en Norteamérica. Y de allí vino hacia acá con los misioneros, con ese énfasis, no en la gloria de Dios, no en la gloria de Dios. Entonces, este es el evangelio que nosotros conocimos y que hemos recibido y por años hemos vivido, ¿sí? ¿Y qué era lo que él traía de nuevo? No es que estaba inventándose un nuevo evangelio, es como Sixto ha predicado y quedamos sorprendidos. Esta es la gloria de Dios. No tiene nada que ver con el hombre, ¿ves? En la salvación. El Padre le regala al Hijo, le regala como un don a los que va a salvar, a los que me diste, ¿no? Esa es la salvación. En cambio acá manejamos toda una lucubración en cuanto al hombre, y que esto, y que el otro, y que el predicador debe convencerlo al pecador para que se convierta, y entonces hace una serie de números y shows y un montón de cosas que tal vez en los otros talleres lo van a compartir, ¿no? Como pon la música, pon esto, las palabras para ya pecador, tú tienes esto, y todo lo que se habla, todo eso es el hombre. Es totalmente equivocado. Entonces, ¿qué realce hubo aquí en la Reforma? ¿Qué es lo que hace Calvino? Regresa a los inicios. Está regresando a los apóstoles, a lo que la Biblia dice, a lo que fue entregado el Señor para nosotros. Sola Escritura dice. Hay algo que va a regir todas nuestras vidas, la vida de la iglesia y nuestra vida. ¿Qué es? Sola Escritura, dice. Solo la Biblia. ¿Ves? Solo la Biblia. Sola gracia. Esta doctrina básica significa por gracia solamente. La salvación solamente la recibes por gracia. Ya vamos a ver un pequeño estudio de lo que es la gracia. Solo Cristo, es decir, no hay otra manera de que puedas llegar a la salvación sino solamente por Cristo. Exclusivamente el único camino para llevarte a Dios es Cristo, a través de su muerte sustitutiva en la cruz para salvar a los pecadores.
¿Qué más? Sola fe. Esa es la doctrina fundamental, significa solamente mediante la fe. Esa fue la fe de los reformadores. Esta fue la fe de los reformadores. Hoy te dicen fe, hoy te dicen así. Te dicen fe, pero te adicionan un montón de otras cosas. Pero debes hacer esto, pero debes hacer lo otro, ¿sí? Y soli Deo gloria. Ese es el quinto. Y eso significa para la gloria de Dios solamente. Estos 5 énfasis fueron dados allí en la Reforma. No es que es nueva doctrina, no es que es nueva teología. Es tan antigua como el Nuevo Testamento. Simplemente han interpretado correctamente. Y lo comenzaron a predicar expositivamente, versículo a versículo. Y cuando tú eres fiel en predicar, haciendo una buena hermenéutica correcta, verso a verso, entonces la verdad va a salir y todos estos textos van a predicarse correctamente. Y eso trae luz a una generación, a una iglesia, a toda una generación de una ciudad o de un país. Y eso fue lo que ocurrió allí. Ahora, yo quería hacer un énfasis en la soberanía de Dios en la salvación. Ese fue un chip que a mí me cambió porque eso fue en el 2009, cuando me sucedió esto, que conocí la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué es esto? Que la salvación es la obra de Dios solamente. Obra de Dios solamente. Toda la gloria de la salvación de un hombre le pertenece solo a Dios. Y esta es una verdad increíble para nosotros. Y aquí hay un pasaje que sobresale en esto. Si vamos a Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer del 3 al 14. Y cuando leamos esto, quisiera que pongas atención todo lo que se dice de Dios. Cómo Dios es el que comienza a elaborar la salvación. Quiero que a lo que leemos tú vayas poniendo el entendimiento a esto. Y quiero que veas cuando dice que el hombre hace algo. Cuando dice que el hombre hace algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y qué es lo que hace el hombre en la salvación? Porque este texto, en el idioma original, no hay un punto aparte, no hay nada. Es como que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribió de una sola, creo que tiene más de 100 palabras. Una sola. Es una sola idea que lo da el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces mira lo que dice. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él mismo, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tremendo pasaje. Cuando comenzamos Comunidad Hebrea en el 2011, predicamos Efesios, ¿sí? Comenzamos con Efesios porque nos da la identidad de lo que es la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Comenzamos con esta carta.
y ves que lo que domina a esta sección tan increíble de las Escrituras es la idea de que Dios ha llevado a cabo la salvación por su propia voluntad. Es Él, ¿ves? Porque Él tiene su propio propósito, su propio diseño y para la alabanza de su propia gloria. Qué interesante. Todos los que hemos leído aquí está clarito eso, hablando de eso. Y lo hace eso por medio de su Hijo. Y por eso ahí habla de la salvación que está mediada por Jesucristo. ¿Sí? Pero es su idea, su plan, su propósito, su beneplácito para alabanza de su gloria. Entonces la salvación no es un resultado de la voluntad del hombre. No es resultado de la voluntad del hombre. No es el resultado del mérito del hombre, de algún sacrificio religioso que el hombre haya hecho o del amor del hombre. ¿Sabes lo que yo decía? Lo tonto que era. Ya era creyente. Yo decía, Dios me salvó. Es que Dios miró el corazón y me vio algo adentro, algo bueno. Créeme, me avergüenzo de haber dicho una cosa como esta. Oh, qué vergonzoso. ¿Lees este texto? ¿Lees este texto? ¿Hay algo de eso? Todo es de Dios. No se trata de las buenas intenciones que el hombre tenía. No se trata de un propósito que el hombre se puso en su mente. No es para la alabanza del hombre, ni la gloria del hombre. Nada ves de eso aquí en la salvación, en este texto. ¿Ves? Todo el aspecto de la salvación nace del propósito, de la voluntad y del plan de Dios. Para que cuando ya sea cumplido eso, entonces sea única y exclusivamente para la alabanza y la gloria de Dios. Por tanto, toda nuestra salvación le pertenece a su crédito. Todo aspecto de la salvación es la obra de Dios. Pero notará aquí usted que está mediada por Cristo. En el verso 4 dice, en Él, siempre está diciendo, en Él, y entendemos que se trata del Hijo de Cristo, está apuntando a Cristo. En el verso 5 dice, mediante Jesucristo. En el verso 6, en el amado ha hecho eso para nosotros, refiriéndose a Cristo. En el verso 7 dice, en Él, refiriéndose a Cristo. En el verso 9, según lo planeó en Él, también es Cristo. Así está el verso 10, el verso 11 dice en Él, refiriéndose a Cristo. En el verso 12 también dice en Cristo. En el 13 hay 2 veces que dice en Él, de nuevo refiriéndose a Cristo. Nuestra salvación única, exclusiva y totalmente es la obra de Dios, pero es llevada a cabo mediante Jesucristo. Y también el Espíritu Santo, que en el versículo 13 y 14 nos dice que nos ha sido dado el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, que es la garantía de la redención completa y futura, que es la posesión misma de Dios. Entonces está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, reciben todo el crédito por la salvación. Todo ello es alabanza para Él. Es de Dios. ¿Ves? No, nada tiene que ver el hombre allí. Pero permítame recordarle que todo elemento de la salvación es la obra de Dios. Y vea algunos puntos que voy a referirme en este tiempo. En primer lugar, note el verso 3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está dando el crédito ¿a quién? De su salvación. De Dios. Dios el Padre dice, bendito Dios el Padre. Es a Él quien bendecimos por nuestra salvación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto es alabanza a Dios. Eso es lo que hace Pablo. Alaba a Dios. Una alabanza dirigida a Dios Padre por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? En primer lugar, nos escogió. No es que tú escogiste. Nos escogió Él. Mira el versículo 4. Según nos escogió, ¿quién dice? Él, Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que nosotros fuésemos hechos
santos en Cristo. Él nos escogió para volvernos irreprensibles en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y eso que dice nos escogió significa escoger para uno mismo, porque es un verbo reflexivo, regresa a ti, nos escogió. ¿Se ves? Que Él mismo nos escogió para Él. Eso es lo que significa. Dios escogió para sí mismo. Él escogió para su causa muy personal. Y nos escogió a todos los que habíamos de ser salvos, pero Él es el que escogió y lo hizo antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿cuándo es antes de la fundación del mundo? Antes de que el mundo existiera. ¿Sí? Nos escogió antes de Génesis 1, antes de que existiera el mundo. Él nos escogió. Vaya, ¿ves cómo te aniquila? Al hombre lo aniquila, lo saca fuera del juego, que no tiene nada que ver en la salvación. Si tú quieres arrogarte algo de mérito porque Dios te haya escogido, no hay ningún tipo de mérito. En Mateo 24, 25, 34 dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es lo mismo. Ese reino que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, ¿cuándo fue diseñado? Antes de todo eso. El reino lo esperamos nosotros, el reino futuro para nosotros, pero eso fue diseño antes de la fundación del mundo. En Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre escogido le ha agradado daros el reino. Vaya, no tiene nada que ver con nosotros, ¿ves? El escogimiento. Y un texto interesante, Juan 6:44, solo para que entendamos. No, usted insiste, no, es que yo fui a Cristo, dice. Tal vez usted aquí dice, no, es que yo fui a Cristo. Mire Juan 6:44. Juan 6, abra su Biblia. Es importante que lea este texto. Juan 6:44. Jesús está hablando, está conversando allí con la multitud, están los fariseos, ¿no? Y dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, es decir, ninguno puede venir a Jesús, ¿sí? Ninguno puede ir a Jesús si el Padre que me envió, porque el Padre le envió a Jesucristo al mundo, el Padre le envió al mundo, ¿sí? Dice, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, ninguno puede venir, si el Padre que me envió no le trajera, o sea, si Dios, el Padre, no le trae a alguien a Jesús, Él nunca vendría. La única manera de venir a Jesús a alguien es que el Padre le traiga. ¿Sí? O sea, nunca escogió Jesús a los que Él quiso, sino el Padre le dio quienes. En ese Juan 17 que estaba predicando, así, estaba ahí, habla, dice, los que me diste los guardé. Dice, los que me diste los guardé. Y oro por ellos, no oro por el mundo. El mundo va a condenarse. Oro por ellos y por los que han de creer a ellos, por los salvos, por los escogidos de Dios. Vaya, es como de la ecuación de la salvación nos quita a nosotros. Nos quita a nosotros. Tú quieres levantarte allí y no, que yo soy cristiano, oye. No hay manera en que nosotros nos enorgullezamos, seamos orgullosos porque pensemos de que somos buenos cristianos. Agradecimiento a Dios que nos escogió. Dice Juan 15:16, dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto. ¿Ves? Nunca le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Esa es toda la verdad. Y luego en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando, Pedro también, y la gente se convierte. Usted dice, no, mira, que ellos recibieron a Cristo. No, en Hechos 13:48 dice, y todos los que habían sido ordenados para vida eterna, creyeron. ¿Sí ves? Así que no tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Dios. Cuando usted ve su salvación, entonces dele gracias a Dios.
Dele gracias a Dios porque usted es cristiano debido a que Él lo escogió a usted. Debe darle gracias. ¿Sí ves? Ahora, no entiendo ese misterio, es verdad, yo no lo entiendo, ¿sí? Eso es simplemente lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que enseña. Pero esa es la doctrina más humillante en todas las escrituras. Así que cuando yo escuché esto me molesté. ¿Entiendes? Me molesté porque el orgullo humano está allí siempre, ¿no? Si yo soy un buen cristiano, yo vine al cristianismo, fue por mí, pues yo decidí, yo no fui como mis otros amigos que le dieron la espalda a Cristo. Yo sí le di, yo sí fui al frente. Te quita a un lado. No hay crédito que tomar para nosotros. Todo vino de Él. Todo vino de Él. Una segunda cosa, me dicen que también me van a cortar la cabeza. Pero solo me dijo así nomás, no sé. Pero es lo mismo, ¿no? Él nos predestinó. En el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó. Esa fue su voluntad, su intención, su propósito. Él determinó nuestro destino. No es que yo determiné mi destino. Él determinó nuestro destino. Él mismo nos escogió y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino. ¿Y cuál era nuestro destino? Ser adoptados como hijos. Ser adoptados como hijos. Esto es algo increíble. Esto es algo increíble. El propósito de su elección fue hacernos sus hijos. Por eso en Romanos 8 nosotros clamamos Abba Padre, ¿no? Porque somos sus hijos. Decimos Abba Padre, sus hijos amados. En Gálatas 4:6 dice, debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no soy esclavo, sino un hijo, y si hijo, entonces un heredero mediante Dios. Realidades tan tremendas, ¿no? El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Por qué hace esto Dios? Usted dice, ¿entiendes eso? ¿Por qué? Hay algo en ti pues, que ni siquiera nacía cuando ya me escogió. ¿Entiendes? ¿Qué puedo decir yo que he hecho algo para la salvación? Y en Isaías 46:10 él dice, hago todo mi beneplácito, cumplo todos mis propósitos. Él hace lo que él quiere, porque a él le agradó. Y en tercer lugar, él nos concede gracia, él nos concedió gracia. Mira el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quien es Cristo. ¿Qué es gracia? Usted sabe que es favor inmerecido. Yo no merezco esto y me están dando lo que yo no merezco en absoluto. Pero esa es la única manera en que podemos ser salvos. No es que yo merezca la salvación. Si usted cree que merece la salvación, va a perderse de la salvación porque no entiende entonces qué es el Evangelio. Este Evangelio es que lo recibimos por gracia. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Dime, ese don que es la fe, ¿de dónde te salió? De Dios, ¿no? Pero normalmente le preguntas a cualquier cristiano y te dice, yo pues tuve la fe. Y ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe que pones para la salvación en Cristo Jesús no es tuya, no es de ninguno. De hecho, no la tenemos. Es más, nunca nos acercaríamos a Cristo si Él no nos hubiese escogido. Si el Padre no nos hubiese llevado a Cristo. Él tiene que darte la fe. Te da la fe y entonces tú la pones en Cristo y así es como eres justificado. Así es como eres salvo. Vaya, es que te deja sin pie ni cabeza al hombre. Y todo el evangelio que tú escuchas aquí en nuestro Guayaquil es todo el énfasis al ego, que eres tú el importante, tú eres el campeón, tú eres esto, tú eres lo otro, tú haces esto, tú haces lo otro. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario de lo que dice la Escritura. No tengo tiempo, pero si seguís estudiando el texto, Él nos redimió en el versículo 7.
Él nos perdonó en el versículo 7, porque eso es lo que dice, el perdón de pecados. Y el perdón de pecados solamente lo hace Dios. En el verso 8 nos iluminó para poder entender nosotros y recibirle a Cristo. Necesitas tú la iluminación del Espíritu Santo. Él debe alumbrarte. Entonces, para que tú puedas entender las verdades. Entonces, el punto 7 es, Él nos prometió una herencia. Mira el verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nos dio una herencia. Vaya, esa herencia es la salvación, y para asegurarnos con la herencia nos ha dado las arras, que es el Espíritu Santo, habitando en nosotros, la seguridad de que tú tienes una posesión que Dios te la va a dar allá en el cielo. Esa es la garantía de la salvación. Vaya. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros aquí? ¿Qué dice que debemos hacer nosotros? Sí, menciona dos cosas, tal vez si ustedes pusieron bastante atención. En el versículo 12 dice, fuimos los primeros esperados, nosotros éramos los que esperábamos en Cristo. Una cosa que dice que hacemos nosotros, esperábamos en Cristo. Y en el verso 13 dice, después de haber, ¿qué? Oído, dice, el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído. Es decir, para que tú seas salvo y pongas la fe en Cristo, debes haber oído, alguien te predica el evangelio, y entonces Dios hace una operación, te da la fe y tú la pones en Cristo. Eso hace el hombre. Eso debemos hacer nosotros. Y tal vez tú estás diciendo, pero acaba de decir que la salvación es completamente de Dios. Y ahora usted viene y me dice que el hombre hace dos cosas, que estaba esperando en Cristo y que ahora ha puesto allí, ha creído en Jesucristo al oír el evangelio de la salvación. Sí, pero yo quiero decirle algo. ¿Cómo es que un hombre puede esperar en Cristo? ¿Y cómo es que un hombre puede poner la fe en Cristo si nunca la tiene? Si es un pecador empedernido. Su mente está entenebrecida. Su mente solo está en pensamientos malos y terribles. Nunca va a pensar en poner la fe en Jesucristo. Primero porque ni siquiera tiene la fe. Entonces, ¿quién hace aún la obra que el hombre debe hacer para su salvación? ¿Quién la hace? ¿Quién le dota de todo eso? Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo. Vaya, ¿ve por qué Dios merece toda alabanza? Esta es una verdad increíble, pero también es humillante para los hombres. Humillante. ¿Ves cómo es el cristianismo en verdad? ¿Ves por eso que no debemos ser orgullosos? Es que no tienes nada de qué jactarte. Que vas al impío y te peleas con el impío y le sacas a pecho que yo soy cristiano. Pero, ¿pedazo de qué eres? ¿Sí? ¿De qué eres? ¿Sí? Porque Cristo se va de ti, eres igual que Él, o peor que ese impío. ¿Entiendes? Todo es de Cristo. Ese es el verdadero cristianismo. Y ese es el cristianismo que debemos vivir. Hoy en día, el auge de la reforma, que no es otra cosa que ha regresado a los inicios de los apóstoles y lo trajo a la luz. Ahora ha llegado acá. Yo lo escuché en el 2009. Sé que había una que otra iglesia presbiteriana que venían de Estados Unidos y todo eso, pero ahora, gracias a que Dios lo ha permitido con hombres tan valientes para predicar, las redes sociales y todo eso, ha traído más luz. Y creo que es algo que nosotros debemos estar allí abanderando, tomando la posta de este evangelio. Esta luz que Dios nos ha traído de una manera más completa para entender el evangelio, lo que es, y vivir este evangelio. Oremos entonces. Padre, gracias. Gracias por el evangelio genuino tuyo que está en las Escrituras, Señor. Y te damos gracias aún por los misioneros que vinieron, que aunque no fue el evangelio completo, pero, Señor, salvaste vidas. Y aunque ha habido, Señor, falsas decisiones, Señor, sin embargo, la luz de tu verdad sigue ahora aún más clara, Señor, con el evangelio así anunciado y así predicado.
Oh Padre, salva a aquellos que no son salvos y alumbra a aquellos que no habían entendido cosas como estas, Señor, en su propia vida. Ayúdalo, Señor, para que toda la gloria de su vida sea para ti. De que no debemos cuidarnos si alguien nos ve hacer algo, que debo cuidarme de si fulano me va a ver o no. Oh Señor, vivimos para tu gloria solamente. Vivimos para tu gloria. Gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.